Hola, voy a comentar esta novela de Viviana Collado, Yeguas exhaustas. Es una novela con connotaciones sociológicas que habla de las desigualdades de clase y las desigualdades derivadas de género, del hecho de que la protagonista de la novela es una mujer. Bueno, aquí tenemos primero la divisoria de clases, ¿no? Dice cuando llega a la facultad, la protagonista, ¿no? Dice desde los primeros en la Universidad de Valencia, en la Facultad de Filosofía y Letras o Filología. Desde los primeros días tuvo lugar una división clara. Los alumnos se separaron como las aguas del Mar Rojo ante Moisés. Por una parte, relucía un flamante grupo de estudiantes que vivían en la ciudad y se manejaban con cierta soltura en el nuevo medio académico. Por otra, se conformó una cuadrilla que aglutinó a todos los que veníamos del pueblo, del que fuera, y que actuábamos con cierta torpeza asustadiza. Poco a poco fui descubriendo que muchos de los jóvenes que nutrían el primer grupo habían estudiado en el liceo francés o en el colegio alemán, eran hijos de profesionales liberales en su mayoría y actuaban con una mayor confianza en sí mismos. Los otros desconocíamos que existiera un sistema diferente al del centro público del barrio. Creo que esta observación es muy interesante. Yo creo que en mi caso particular procedo también de las clases populares, pero en este caso de la ciudad de Madrid. Y esto yo creo que conecta con algo muy interesante que se refleja en el último libro que ha escrito Thomas Piketty con Julia Callé, la historia del conflicto político en Francia, donde estos autores hablan de la existencia de una clase geosocial, donde tan importante es la ocupación como el hecho de residir en un entorno urbano o en un entorno preponderantemente rural. Eh, Otro aspecto que destacaría del libro es la cuestión de cómo la autora explica la cuestión del capital cultural, cómo hay determinados comportamientos que uno en principio no detecta ni considera que tengan importancia y que sin embargo le sitúan a los ojos de los otros en una posición social u otra. Dice, es verdad que este uso del cuchillo, ¿no?, a la hora de comer se asemeja quizás al de una navaja o un pequeño machete. Es verdad que ese era el modo que mi padre y mi madre habían comido siempre la fruta y no solo la fruta. Podría ser verdad también que fuera una herencia del trabajo en el campo, que les obligaba a comer sentados sobre una piedra mientras tomaban un mínimo descanso. No obstante, yo no había pensado nunca en todo eso. No me había dado cuenta de que una cosa tan sencilla y cotidiana como el modo de comerse una pieza de fruta delataba mi origen. De hecho, mientras escribía este texto me ha costado unos segundos darme cuenta de que he utilizado la palabra delataba. Y delatar implica revelar algo que es reprochable, algo que es malo. Esto, la verdad, es una excelente ejemplificación del capital cultural del que hablaba Pierre Bourdieu. Otra cosa que es llamativa es, bueno, estamos hablando de una época en que todavía no existía Internet, cómo la autora presta sus apuntes a un compañero, seguramente del liceo francés, y le corrige, bueno, con lápiz, ¿no?, sin ánimo de ofender, cómo se debe escribir el apellido o el nombre de Foucault, Michel Foucault. Dice, cuando me los devolvió el lunes siguiente no hizo ningún comentario sobre ellos, me dio las gracias efusivamente y me invitó a almorzar en la cafetería de la facultad, un tío enrollado. Esa tarde me puse a organizarme la asignatura y releí las hojas que le había dejado. Tardé un rato en darme cuenta de que al final de una de las páginas, justo encima de donde se leía Foucault hay que poner, él había escrito en lápiz sin apretar mucho la mina, se escribe Foucault, Foucault. Creí que la vergüenza me partía en dos. Bueno, debo decir que yo también he descubierto tardíamente que se pronuncia Foucault, porque en la facultad ha habido muchas veces enfoques Foucaultianos, no enfoques Foucaultianos. Es verdad que palabras como la marca de coches franceses, Renault, se pronuncia así, Renault, como Foucault, pero en fin, bueno, son cosas que uno aprende con el paso del tiempo. Otra cosa que me parece muy importante es el tema de cómo la gente que vive bien considera que el bienestar está donde ellos viven, en donde no está la gente. Dice, todavía hoy me asalta una discreta alarma cuando oigo a alguien decir que prefiere la piscina a la playa. Es mucho más cómoda y segura, luego no te llena, no llenas todo de arena, el agua está más limpia.
miro el ceño y la nariz que se fruncen sutilmente al hablar con un poco de asco de la playa y me siento como si aludieran directamente a mí. La suciedad y la inseguridad siempre se asocian a los lugares que son de todos. El bienestar siempre está en otra parte. Y otra cosa que destaca es el oficio de la madre, ¿no? Que es una, entre otras cosas, una limpiadora de habitaciones de hotel y cuenta pues esta anécdota que en fin que también yo creo que es un toque de atención para todos los que nos alojamos en los hoteles que seamos un poco más cuidadosos. Dice, a ella le costó unos segundos darse cuenta y cuando lo hizo me dio un tremendo manotazo en la muñeca para que lo soltara. Me había hecho daño realmente y me eché a llorar. Mi madre me miró un tiempo breve, pero infinito, sin decir nada. Entonces se fue agachando despacio hasta acuclillarse en el suelo y se puso también a llorar. Mis lágrimas se cortaron en ese mismo instante y me quedé a su lado en silencio. No volvimos a decirnos nada hasta que llegamos a casa. Quizás esa noche mi madre empezó a soñar con que fuera cajera del Mercadona para no tener que recoger el semen de nadie, no se haber encontrado debajo de la cama un preservativo. También hace referencia a los gustos musicales, ¿no? En su casa se escuchaba Marifé de Triana, Estrellita Castro, Perlita de Huelva, etcétera, etcétera. En mi casa yo recuerdo que a mi padre que le gustaba mucho era este cantador catalán, flamenco, Bambino, pero como mi padre trabajaba en una oficina, era delineante, me acuerdo que pensó, ¿por qué este hijo, o estos hijos míos, sobre todo yo, más que mi hermano, por qué solo escuchan a los Beatles o fundamentalmente a los Beatles? Así que ni corto ni perezoso le dijo a un compañero de oficina, déjame algún disco que no sea de los Beatles. Y apareció por casa con esta maravilla de los Creedence, el Péndulo, que era un disco, bueno, es un disco magnífico. Me acuerdo yo que es un disco que se abre, ¿no? Pues eran discos de vinilo, ¿no? Se abre y se veía de espaldas a John Fogerty frente al público en un estadio. Y decía, bueno, ¿quiénes son estos que son capaces de llenar un estadio? En fin, una manera maravillosa de descubrir una música absolutamente extraordinaria y por la que nunca pasa el tiempo. Bien, y la otra cosa que aparece en el libro son las desigualdades de género, pues vive o convive con un tipo que es más bien un trepa, quiere trabajar en la universidad y bueno, quiere aprovecharse de que ella trabaje para mantenerle mientras que hace la tesis y le dice, bueno, pues trabaja en la educación secundaria, ¿no? Que a mí me parece un trabajo excelente ser profesor de enseñanza media. Decía, mientras Pedro me convencía de lo estupendo que era asegurarme un futuro en la enseñanza media lejos de las intrigas palaciegas, quiero decir universitarias. Cada vez insistía un poco más, mientras lloraba amargamente porque sus aspiraciones no se cumplían. Por supuesto, él jamás se planteó el abandonarlas. Bueno, por cierto, ahí es habitual nuestras críticas a la universidad, ¿no? Que es el sitio donde yo trabajo. En fin, no me siento muy identificado con esto, pero bueno, hay gente que detecta este tipo de cosas y tendrá razón. Y finalmente, la explotación máxima de la mujer, ¿no? Esto que hemos visto en el caso de algunas pintoras o literatas, ¿no? Sus investigaciones, la del tal Pedro, habían ido incorporando de manera cada vez más evidente mis lecturas, mis deducciones, mis opiniones. En más de una conferencia le había visto sacar a la palestra alguna de las citas en las que yo apoyaba mis estudios, aludir a alguna de las autoras sobre las que yo trabajaba, incluso parafrasear algún párrafo mío. En definitiva, un libro de gran valor literario, no solo sociológico, que recomiendo que se lea. Si uno no lo puede comprar, pues por lo menos que pida a la biblioteca de su barrio que compre esta maravillosa obra que va, bueno, he visto que venía ya segunda edición, espero que vaya por la cuarta o por la quinta.